I will break out soon and I will kill more. Dos agentes abatidos a sangre fría. Disparos directos, sin advertencia, sin duda. Un atacante que no se detuvo tras el primer crimen y siguió avanzando, armado, dejando heridos y caos a su paso. El hombre ya había estado frente a la ley antes. Detenciones, deportaciones, identidades falsas, nada de eso lo detuvo. Esta vez no hubo control, no hubo límite. Y cuando finalmente lo capturaron, lejos de mostrar miedo o culpa, reaccionó con sonrisas, burlas y amenazas, como si todo lo ocurrido fuera parte de algo que aún no había terminado. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. El 24 de octubre de 2014, una intervención rutinaria terminó convirtiéndose en el inicio de una jornada de violencia extrema. En el estacionamiento de un hotel en Sacramento, el ayudante del alguacil Danny Oliver se aproximó a un vehículo en el que se encontraba Luis Enrique Monroy Bracamontes junto a su esposa. Sin previo aviso, sin intercambio de palabras ni señales de tensión visibles, Luis sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el agente. El proyectil impactó en la frente de Oliver, causándole la muerte de manera inmediata. La escena, que en cuestión de segundos pasó de un procedimiento policial a una ejecución, marcó el inicio de una cadena de hechos que escalarían rápidamente en gravedad. Tras el ataque, Luis huyó del lugar junto a su esposa, abandonando el cuerpo del oficial en el estacionamiento. Lo que había comenzado como un control policial aislado se transformó en una amenaza activa en movimiento, con un agresor armado y sin intención alguna de detenerse. La fuga no fue silenciosa ni discreta. Durante su huida, Luis robó vehículos y dejó a su paso más violencia, incluyendo a civiles heridos. Pero el punto más crítico ocurrió poco después, cuando las autoridades lograron ubicar uno de los automóviles vinculados al sospechoso. En una carretera, el detective Michael Davis, con 18 años de servicio, se aproximó junto a otro agente a un vehículo detenido. Era una intervención directa, sin saber que estaban frente al mismo hombre que minutos antes había acabado con la vida de un oficial. Nuevamente, Luis actuó sin advertencia. Abrió fuego de forma brutal contra ambos agentes. Las balas impactaron gravemente a los dos. Uno de ellos logró sobrevivir tras una larga recuperación, pero Michael no tuvo la misma suerte. Fue trasladado con vida, pero las heridas resultaron irreversibles y falleció posteriormente en el hospital. En menos de una hora, dos agentes habían sido privados de la existencia en ataques separados, ejecutados con la misma frialdad y sin provocación previa. Tras el segundo ataque, la situación escaló a un nivel crítico. Las autoridades desplegaron un operativo masivo para dar con el responsable, mientras Luis continuaba en fuga. Durante más de 6 horas, logró evadir a cientos de agentes, moviéndose entre vehículos robados y cambiando constantemente de ubicación. En ese periodo no solo evitó la captura, sino que continuó generando violencia. Las alertas se multiplicaron, las calles se llenaron de patrullas y la población fue advertida del peligro inminente. La ciudad de Sacramento vivió una jornada de tensión absoluta. No se trataba solo de un sospechoso huyendo, sino de un atacante activo que ya había demostrado su capacidad letal y su disposición a seguir disparando. Cada minuto que permanecía libre aumentaba el riesgo de nuevas víctimas. Lo que comenzó como un hecho aislado se había convertido en una crisis de seguridad en tiempo real. Después de horas de persecución intensa, el margen de escape comenzó a reducirse. Las autoridades lograron ubicar a Luis en las cercanías de una vivienda, donde decidió atrincherarse al verse rodeado. El operativo ya no era solo de búsqueda, sino de contención directa. Sin muchas opciones, y bajo una presión creciente, finalmente cedió. El hombre que había mantenido en jaque a toda una ciudad terminó rindiéndose,
poniendo fin a una persecución que había dejado muerte, heridos y un despliegue policial sin precedentes en la zona. Tras su detención, intentó nuevamente engañar a las autoridades proporcionando una identidad falsa. Sin embargo, el análisis de sus huellas dactilares permitió confirmar rápidamente quién era en realidad. Con su identidad establecida, fue formalmente imputado por múltiples cargos relacionados con los ataques y los hechos ocurridos durante la fuga. Detrás de los uniformes, había vidas construidas con años de servicio y compromiso. Danny Oliver, de 47 años, llevaba 15 años trabajando como ayudante del alguacil del condado de Sacramento. Era esposo de Susan Oliver y padre de 2 hijas con quienes había formado una familia estable. Por su parte, Michael Davis, detective del condado de Placer, acumulaba 18 años de trayectoria en las fuerzas del orden. Estaba casado con Jessica Davis y era padre de 4 hijos. Su carrera estaba marcada por la dedicación y el compromiso con su labor. Ambos fueron despedidos con honores en ceremonias que reflejaron no solo su servicio, sino también el impacto humano de su pérdida. Las familias, compañeros y comunidades recordaron sus vidas más allá del momento en que fueron privados de la existencia, destacando su entrega y el vacío que dejaron tras su muerte. Luis Enrique Monroy Bracamontes nació el 8 de junio de 1970 en México, en una comunidad rural de Sinaloa. Su infancia se desarrolló en un entorno marcado por la precariedad económica y la inestabilidad familiar. Creció en una vivienda pequeña junto a 7 hermanos, en un hogar donde las dificultades eran constantes. Su padre enfrentaba problemas de alcoholismo, mientras que su madre sufría episodios de depresión, creando un ambiente emocionalmente complejo desde temprana edad. A pesar de ese contexto, desarrolló un fuerte sentido de identidad con su país, reflejado incluso en los tatuajes que llevaba en su cuerpo. Sin embargo, las limitaciones del entorno y la falta de oportunidades marcaron el inicio de un camino que lo llevaría, años después, a tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la de muchas otras personas. En junio de 1996, Luis decidió emigrar ilegalmente a Estados Unidos, cruzando la frontera por Arizona con la intención de establecerse en Phoenix. Sin embargo, su estadía inicial en el país estuvo marcada rápidamente por actividades ilícitas. Pocos meses después de su llegada, fue arrestado tras una operación encubierta relacionada con la venta de narcóticos. Durante el registro de su vivienda, las autoridades encontraron sustancias prohibidas y un rifle, lo que agravó su situación legal. En diciembre de ese mismo año se declaró culpable y en enero de 1997 fue sentenciado a 3 años de prisión. A pesar de mostrar una actitud desafiante frente al proceso judicial, obtuvo libertad condicional y fue deportado en junio de 1997. No obstante, su salida del país no marcó un punto final. Con el paso del tiempo, regresó nuevamente de forma ilegal, evidenciando un patrón que comenzaba a repetirse. En 2001 volvió a ser detenido tras una denuncia por consumo de sustancias ilegales. En ese episodio, utilizó una identidad falsa, Julián López Gutiérrez, intentando evadir a las autoridades. Aunque fue liberado bajo fianza, no se presentó ante la corte. Posteriormente fue detenido en Nogales, donde su identidad real fue confirmada mediante huellas dactilares. Aún así, logró nuevamente beneficiarse de una liberación bajo fianza antes de ser deportado por segunda vez ese mismo año. Entre 2001 y 2002, Luis volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Fue en este periodo cuando conoció a Janelle Monroy, una ciudadana estadounidense mayor que él, con quien inició una relación que rápidamente derivó en matrimonio. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. La pareja se estableció en Utah, donde Luis trabajó junto a su hermano Héctor en labores de jardinería. En apariencia, intentaban construir una vida estable, pero esa estabilidad comenzó a deteriorarse con el tiempo.
Los problemas económicos, las dificultades laborales y los conflictos dentro de la relación comenzaron a acumularse. A esto se sumaron las infidelidades de Janelle, lo que generó un impacto emocional profundo en Louis. La relación, lejos de ser un punto de apoyo, se convirtió en un factor adicional de inestabilidad. En medio de ese contexto, Louis cayó en una depresión que fue acompañada por el consumo de sustancias, particularmente metanfetaminas. Este deterioro progresivo marcaría un punto de quiebre en su comportamiento, intensificando rasgos que más adelante tendrían consecuencias graves. Con el paso del tiempo, el consumo de estupefacientes comenzó a afectar de manera más evidente su estado mental. Según el testimonio de Janelle, la paranoia en Louis se intensificó progresivamente, alterando su percepción de la realidad y su comportamiento. Para octubre de 2014, la situación había escalado a un punto crítico. Bajo un estado mental deteriorado y dominado por la desconfianza, Louis obligó a Janelle a acompañarlo en un viaje hacia Sacramento. No se trataba de un desplazamiento común, sino de un movimiento impulsado por su estado psicológico y las circunstancias que lo rodeaban. Durante ese trayecto, la tensión era constante. La combinación de consumo de sustancias, conflictos personales y una creciente inestabilidad emocional crearon un escenario altamente volátil. Todo indicaba que la situación estaba a punto de desbordarse. Ese viaje, que comenzó como una decisión aparentemente impulsiva, terminó convirtiéndose en el punto de partida de los hechos que poco después desencadenarían la violencia que marcaría el caso. Tras su captura, el caso tomó una dimensión mucho mayor que un simple hecho criminal. Louis fue imputado por múltiples cargos, incluyendo asesinato, intento de homicidio, robo de vehículos y uso de armas de fuego, consolidando un expediente complejo desde el inicio. El nivel de violencia y la secuencia de los hechos atrajeron rápidamente la atención nacional. Sin embargo, más allá de la brutalidad de los ataques, otro elemento comenzó a dominar el debate público: su historial migratorio. Sus múltiples ingresos ilegales al país y deportaciones previas lo convirtieron en un punto central dentro de la discusión sobre seguridad y control fronterizo. Durante el otoño de 2014, en medio de las propuestas migratorias de la administración de Barack Obama, el caso fue utilizado como argumento político. La historia de Louis dejó de ser únicamente un proceso judicial para convertirse en un símbolo dentro de un debate más amplio, generando posturas enfrentadas en la opinión pública. El proceso judicial se desarrolló por separado para Louis y su esposa. En el caso de Janelle Monroy, su defensa se centró en presentarla como una víctima de su esposo. Durante el juicio, afirmó haber actuado bajo miedo constante, describiéndolo como una persona abusiva, paranoica y profundamente afectada por el consumo de estupefacientes. Su padre respaldó esta versión, insistiendo en que ella nunca participó activamente en los crímenes. No obstante, el jurado no aceptó completamente ese argumento. El 23 de marzo de 2018 fue declarada culpable de múltiples cargos y condenada a 50 años de prisión, además de cadena perpetua por asesinato. En paralelo, el juicio de Louis estuvo marcado por su comportamiento dentro de la sala. Desde el inicio mostró una actitud desafiante, interrumpiendo audiencias, lanzando comentarios ofensivos y amenazando tanto a las autoridades como a sus propios abogados. Su conducta obligó al juez a tomar medidas para mantener el orden, incluyendo retirarlo de la sala en varias ocasiones. Lejos de mostrar arrepentimiento, su actitud fue de burla constante, incluso durante los testimonios y momentos clave del proceso, lo que incrementó la indignación tanto dentro como fuera del tribunal. En febrero de 2018, tras un proceso judicial extenso, el jurado declaró a Luis Enrique Monroy Bracamontes culpable de los asesinatos de los oficiales Danny Oliver y Michael Davis, además de otros cargos relacionados con los hechos de ese 24 de octubre de 2014. Durante la lectura del veredicto, su comportamiento volvió a ser perturbador. Sonreía y aplaudía, reaccionando de forma completamente desconectada de la gravedad del momento. Esta actitud generó un impacto profundo en la sala, incluso provocando que algunos miembros del jurado abandonaran el lugar visiblemente afectados.
En marzo de ese mismo año, fue sentenciado a la pena de muerte por la Corte Superior de Sacramento. Aún así, mantuvo su actitud desafiante, llegando a lanzar amenazas mientras era retirado de la sala. El caso continuó teniendo repercusión más allá del ámbito judicial. Fue utilizado en campañas políticas, especialmente en debates sobre inmigración, generando tanto apoyo como rechazo. Incluso en 2017, las viudas de los oficiales fueron invitadas a un discurso presidencial, reforzando la visibilidad del caso a nivel nacional. Actualmente, Luis permanece recluido en una prisión de California, a la espera de la ejecución. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan aferrándose a la condena como una forma de justicia, en medio de una tragedia que dejó una huella permanente. El caso de Luis Monroy Bracamontes no solo dejó 2 familias destruidas y una comunidad marcada por la violencia, también expuso fallas que ya existían y que nadie quiso detener a tiempo. Un historial criminal, múltiples deportaciones y señales claras de riesgo que no fueron suficientes para evitar lo que terminó ocurriendo. Más allá del juicio y la condena, la pregunta que queda es incómoda. ¿Cuántas oportunidades tuvo para no llegar a ese punto? ¿Y cuántas veces el sistema falló en frenarlo antes de que fuera demasiado tarde? Porque cuando el control llega después de la tragedia, ya no es justicia preventiva, es solo reacción. Hoy, mientras permanece en el corredor de la muerte sin una ejecución cercana, el caso sigue siendo utilizado en debates políticos, pero para las familias de Danny Oliver y Michael Davis, nada de eso cambia lo esencial. La pérdida es permanente, y ninguna sentencia devuelve lo que se les arrebató. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.